Entendido. ¿Está bien? Sí, sí, dale, seguí. Bueno, yo lo que aprendí cuando yo salí de la Iglesia Universal fue que lo que yo necesito es la sangre de Cristo. Con eso me basta y me sobra. A Pablo le dijo, bástate en mi gracia, con mi gracia te alcanza. No necesito actos proféticos, no necesito tocar cosas, no necesito sentir cosas. Bienaventurados los que creyeron y no me vieron. Yo no necesito un acto profético o algo para creer en él. El Espíritu es el que me da que me da a mí la certeza, ¿no? de por dónde caminar y por dónde guiarme. No necesito hacer un acto profético de aceite o de agua, o de lo que, por más que esté en el Antiguo Testamento. Bien. Eso es lo que estaba saliendo de la Iglesia Universal. Y bueno, los actos proféticos hacían con la excusa de sacarle a la gente, ¿no? Pero yo creo que hoy en día no es vigente, no es necesario, sino que con el sacrificio de nuestro Señor y con lo que Él ha hecho en la cruz, nos alcanza y nos tenemos que bastar. Bueno, era lo que yo estaba diciéndole de cierta manera le estaba diciendo a Norma, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos lo que se hacía como acto profético, como vos decís. En el Nuevo Testamento, en este periodo en este periodo de la gracia, no es necesario hacer muchas cosas, no es necesario hacer nada, ¿sí? De cualquier manera, vuelvo a repetir, sé que hay otras iglesias que lo hacen, ¿sí? Bueno, continuamos. Otro símbolo es el agua. El agua simboliza limpieza, salud y vida. El Espíritu Santo también es fuego. El fuego es juicio, purificación y protección. ¿Sí? Apocalipsis 4, 5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El viento simboliza la voluntad, el poder invisible y la soberanía divina. Es el sello. Efesios 1:13 dice, en él, 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida y para alabanza de su gloria. También representa el rocío, que es frescura y bendición. Representa el río, poder, energía y vida. El siervo de Abraham, servicio y dependencia. Todos estos versículos son muy lindos para que ustedes los lean, ¿sí? La nube del desierto, porque nos guía, los ilumina y nos muestra su presencia. El símbolo de la paloma, paz, pureza y un origen celestial. La garantía, las arras, ¿sí? 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Y como el vestido, el poder, protección y llenura, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Cuáles son los nombres con los que se lo conoce? Bueno, hay una infinidad de nombres. Espíritu de santidad, Espíritu de verdad, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu del Padre, Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de la promesa. Él, en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Espíritu de adopción, espíritu de vida, de gloria, espíritu de fe.
el Consolador y los 7 Espíritus de Dios, lo que leímos recién, Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, dice Apocalipsis 1:4. Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y en el 4:5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos, digamos recién. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, continuamos. ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo con la palabra? El Espíritu Santo revela e inspira. ¿Qué quiere decir revelar? ¿Sí? Revelar es dar a conocer algo que hasta el momento era desconocido. En el caso de la palabra de Dios, ¿sí? Es la declaración que Dios, por iniciativa de su voluntad, comunicó al hombre que había escogido para que lo registre, ¿sí? En un libro. ¿Y por qué se dice que inspira? Inspirar es atraer hacia los pulmones aire u otra sustancia gaseosa, para después soplar, ¿sí? Y expirar. Entonces, lo que hace a través de la inspiración, ¿sí? Es dejar una sensación, un sentimiento o una impresión en esa persona. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Inspirar es un vocablo que en realidad la palabra griega que se usa es theoneustos, que se refiere a un accionar divino sobre los hombres, por medio del cual Dios revela el mensaje, llevándolo a que lo escriban sin errores, como si Él se lo estuviera dictando, pero con las características de esa persona. Vamos a llegar a hablar de la palabra de Dios, de la Biblia, y vamos a hablar de todos estos temas. Dijimos que revela por su naturaleza, revela a través de la preservación, ¿sí? ¿Qué es la preservación? Dice Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, ¿sí? Por medio de la providencia, por medio de la comunicación directa, por ejemplo, todo el capítulo, Números 12:8 dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, Dios, a través del Espíritu Santo, revela por una comunicación directa. También por medio de milagros, por la persona de Cristo, ¿sí? Por su palabra. ¿Y cómo comunica o inspira? En forma directa, a través de visiones, en sueños, éxtasis, traslaciones o por intermedio de sus ángeles. Podemos leer, a ver, en forma directa, no lo vamos a leer porque es un poquito largo. En visiones, Isaías 1:2, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engendré y ellos se rebelaron contra mí. En el año que murió el rey Usaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Son visiones que en este caso Isaías tiene, ¿no? En sueños. Daniel dice en el capítulo 7:1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató el principal asunto. O por intermedio de sus ángeles, ¿sí? Dice Apocalipsis 22:8-9, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies al ángel que me mostraba estas cosas. O sea, a través de un ángel, ¿sí? Le mostró a Juan la revelación del Apocalipsis. Dani, ¿puedo preguntar algo? ¿Sí? ¿Qué significa que comunica o inspira a través de éxtasis?
A través de éxtasis. Bien, te lo voy a leer con la palabra. Dice, Bueno, fíjate lo que dice. Hechos 10, 9, 18. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Es como si es como si de golpe te transportaras a otro tiempo, a otro lugar, ¿sí? Y estás extasiado de la presencia de Dios. ¿Sí? En ese momento, Pedro, que estaba arriba del techo orando, se sintió extasiado de Dios y tuvo, ¿sí? Y vio el cielo abierto, dice, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que era la visión que Dios te quería mostrar. Puedes seguir leyendo. Éxtasis no se refiere a una situación en la cual estás borracho o estás drogado, ¿sí? Si esa es la pregunta. No sé si te lo he contestado. no era eso, era para entender un poco mejor. Uh-huh. Quiere decir que Dios te puede comunicar directamente, porque te quiere decir algo. El Espíritu Santo te lo quiere comunicar directamente a través de una visión, a través de un sueño que tenés mientras estás durmiendo, en un momento en el que de golpe te quedás en blanco porque está pasando otra cosa en tu espíritu y eso te lo sopla y te lo comunica tu espíritu. En traslaciones, por ejemplo, mira lo que dice 2 Corintios 12, 1, 2. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Acá estamos hablando de que esa traslación, que es la que tuvo Pablo, en un determinado momento, en el cual fue arrebatado y llevado al tercer cielo. Y Pablo volvió y hubo cosas que vio que no las pudo revelar, ¿sí? Continuamos. Dice, el Espíritu Santo es el autor del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dice 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados a través o por el Espíritu Santo, ¿sí? Nada de lo que está escrito en la Biblia es por voluntad humana. Siempre es el Espíritu Santo el que inspira a esos hombres de Dios para que escriban. Eso es lo que quiere decir. Es el autor del Antiguo Testamento, es el autor del Nuevo Testamento, ¿sí? Y esa tarea, como autor del Nuevo y del Antiguo Testamento, tiene un alcance verbal y plenario. ¿Por qué? Todo depende del Espíritu Santo. Él escoge al escritor, comunica el mensaje, ordena lo que tiene que ser escrito, solo permite que sus palabras sean escritas e impide que se omita alguna de sus palabras. O sea, es perfectamente una obra de Dios, hecha a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina, el tercer punto, dijimos que revela e inspira. ¿Y qué ilumina? ¿Qué quiere decir iluminación? Es la actividad que realiza el Espíritu en el hombre, capacitándolo para que entienda el mensaje. O sea, cada uno de los hombres que reciben un mensaje a través del Espíritu Santo, ¿sí? Lo hacen de tal manera que él mismo los capacita. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A ver, ¿qué pasa en la persona que es inconversa? En aquella persona que es inconversa, la iluminación, ¿sí?, del Espíritu Santo le hace que sea comprensible la realidad del pecado. Y el Espíritu Santo, cuando empieza a morar en el inconverso, le da
no me sale la palabra, convicción de pecado. Convence de su condición. Los convence de su condición de ¿qué? De pecadores. Dice Juan 16, 7 y a 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y qué hace el creyente? El creyente se encarga de enseñarle, se encarga de mostrar las cosas espirituales. ¿Sí? Juan 13, 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo se presenta el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Bueno, se presenta en distintos estadios. ¿Sí? Principalmente, vamos a ver cómo se presenta. Bueno, primero en la creación del mundo, en relación a lo material, a los seres vivientes y a los ángeles. ¿Sí? Y aquí están las lecturas. Bueno, solamente con pensar en Génesis 1:2, que lo leíamos, que dice que estaba todo desordenado y el Espíritu se movía sobre las aguas, ¿sí? En la creación del hombre, Génesis 2, Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en la nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Job 33:4 dice, el Espíritu Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En los hombres del Antiguo Testamento se manifiesta obrando en medio de todos los hombres. ¿Sí? Se manifiesta solo en algunos hombres, se manifiesta en forma temporal en aquellas personas escogidas. ¿Sí? Se manifiesta en algunos hombres, dice que guiaba y hablaba con los hombres, ¿sí? Con todos, orando. Se manifiesta solo en algunos hombres descendiendo sobre ellos, como por ejemplo sobre Josué, sobre Daniel, capacitándolos para tareas específicas, dándoles sabiduría, dándoles fuerza, llenándolos de su espíritu temporalmente. Y dice que se manifiesta en forma temporal en las personas escogidas, se presenta en circunstancias específicas, ¿sí? Por ejemplo, 1 Samuel 19:20, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Sí? Se retiraba de las personas que, por causa del pecado, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 1 Samuel 16:14. Y se presentaba en más de una oportunidad en la misma persona. Ejemplo, Ezequiel 2:2. Y luego de que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y Ezequiel 3:24, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Bueno, acá está mal, en el apunte están mal puestas estas dos citas. Una de ellas está incorrecta. Una cosa, cuando tengan el apunte, si algunas citas no les corresponden con lo que dicen, bueno, confírmenlo con la Biblia. Uno es humano y puede equivocarse. Dice, ¿cómo es la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús o del Señor? En la persona del Señor fue profetizado. Fue el instrumento divino para su concepción. ¿Sí? El Espíritu Santo fue el que cubrió como un manto a María y así fue. 1:35,
Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue permanente en su vida, en su juventud, en su tentación y en cada uno de los pasos de Cristo, en su ministerio. Fue el medio por el cual se ofreció a Dios. Fue uno de los instrumentos de su resurrección. Y es su vicario. Volvemos a repetir, vicario es el ayudante. Entonces, el Espíritu Santo es el ayudante de Cristo. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, es el ayudante de nuestro Señor. En la obra de Cristo, es el que lo ungió, capacitándolo para el ministerio que tenía por delante. Es el que dotaba de poder su ministerio. El Espíritu Santo le da la plenitud de Dios que operaba por medio de él. Fue su conductor en su ministerio terrenal. Cristo es el que nos introdujo en el Espíritu. ¿Cómo es la presencia del Espíritu Santo en nuestra era? ¿Sí? Porque ahora vimos mucho sobre el Antiguo Testamento, pero nosotros estamos viviendo en la era de la gracia. En Pentecostés, ¿sí? El día de Pentecostés, a través del Espíritu Santo, comienza una nueva manera de obrar a Dios en su pueblo, a través del Espíritu Santo nace la iglesia. ¿Y cuál es la trascendencia que esto tiene? Bueno, esto fue prometido o profetizado, ¿sí? Era esperado. Lucas 24, 29, 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Sí? Fue anticipado por el soplo divino y cumplido el día preparado por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pentecostés es una de las fiestas que se produce 50 días después de la Pascua. La fiesta de las semanas o de la siega. También esto está muy bien explicado en el libro de Levítico, ¿sí? El día de Pentecostés, los judíos ofrecían 2 panes con sin levadura de la harina obtenida en el día de la siega, en el día de la cosecha, ¿sí? Pero a partir del nacimiento de Cristo, a partir de la crucifixión y resurrección de Cristo, ya no se entregan más 2 panes, ¿sí? En el día de Pentecostés, sino que el pan que se entrega, ¿sí? Es el pan de vida que es Cristo. Dice 1 Corintios 10, 16, 17, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Ese día de Pentecostés, ¿sí? Está muy bien relatado en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Y dice, es importante detenerse para leer, ¿sí? Ciertas cosas, porque es el nacimiento de nuestra iglesia. Hechos capítulo 2 dice lo siguiente, en determinados versículos, ¿sí? Dice, los acontecimientos de ese día fueron, se encontraban en el lugar que el Señor les había mandado. Versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. En el versículo 2 y 3 es donde dice que se manifestó la presencia viva. Dice el número 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se introdujo Dios en su casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar orando. Entonces
en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones. Otros hechos, se produjo la llenura del Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 4, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y se maravilló la gente, versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaba confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y en el versículo 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se conmocionó el lugar, el 12 y el 13, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, de vino. Se predicó el Evangelio, versículos 13 al 36, se convirtieron al Señor, versículos 37 al 41. En la iglesia el Espíritu Santo, ¿qué representa? Es un don, ¿sí? Podemos leer esos pasajes, es el que une al cuerpo, es el que une cada una de las partes del cuerpo, es el que habita en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? 1 Corintios 3, 16, 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es al que el Señor nos incorpora, ¿sí? Podríamos leer el capítulo 6 de Juan, ¿sí? También es una de las autoridades de la iglesia, dice la diapositiva. Sí, el Espíritu Santo es una de las autoridades de la iglesia. ¿Cuáles son las otras dos? Dios dirige la actividad, dirige a los siervos, dirige las decisiones, constituye ancianos, dirige la adoración y mantiene la comunión. Es el que controla el pecado. Es el que controla el pecado. Dice, y es bastante largo para leer, ¿sí? Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pues objeto de culto. Es el que garantiza por su morada el nuevo pacto, Gálatas 3:14 al 16, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchas, sino a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, vamos a parar ahí, porque nos queda cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y qué es lo que el Espíritu Santo realiza dentro nuestro desde el momento en que nos hemos convertido, ¿sí? Y no solamente en nuestra persona, sino en nuestros ministerios personales, ¿sí? Y también vamos a terminar la semana que viene dando un pantallazo bastante corto, pero bueno, dejando un poco en claro qué es la Trinidad, ¿sí? Hasta ahora, estos temas que son más largos los trato de ubicar en 2 clases, porque si no nos vamos a volver locos con un montón de cosas de golpe. ¿Les parece bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Dani, pregunta, ahí cuando decís somos sellados por el Espíritu Santo, ¿somos sellados por el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador? Sí. Igualmente, no, esto vamos haciéndolo progresivo. Vamos a hablar de un tema que es muy importante cuando terminemos con esta primera parte, que es cómo es el hombre, ¿sí? Cómo es el hombre
primitivo, mejor dicho, el hombre antes del pecado, y cómo es el hombre pecaminoso, para después entender la salvación. Entonces ahí vamos a entender qué quiere decir ser sellado por el Espíritu Santo. Pero es así, es así. Hay dos cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros, es lo que nos falta ver, ¿sí? Hay cosas que las hace en forma inmediata y cosas que las hace en forma progresiva, ¿sí? Y una de las cosas que nos hace en forma inmediata es darnos convicción del pecado, ¿sí? Y que el Espíritu Santo muere en nosotros, fundamental. Por eso, Lourdes, después lo vemos en ese punto. Pero sí, la palabra dice que somos sellados por el Espíritu. Bueno, dale. ¿Y el resto está todo callado? Nadie dice nada. Bueno, Dayana. Hola Vivi, ¿cómo estás? Estamos muy concentrados. Hola. Estamos muy concentrados. Yo quiero una crítica. Díganme, ¿se entiende todo Sí, o no Dani. se entiende nada? Sí, es muy claro. Bueno, hay mucho para hablar de cada tema, pero Claro. tendríamos que estar 3, 4 clases por cada tema, ¿sí? ¿Cómo lo podemos Dime, hacer? ¿Mm? Que así sea. Bueno, esto empezó como un discipulado, se está convirtiendo en cualquier cosa más allá de un discipulado. Pero después vamos a ver si lo podemos hacer todo el año, pero tocando temas específicos, qué sé yo. Agarrar y decir, bueno, vamos a ver los libros del Antiguo Testamento, dividámoslo por partes y vayamos viendo el Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento, las cartas, ¿sí? Imagínense que esta materia se llama neumatología. En el instituto bíblico, cualquier instituto bíblico es una materia casi de 6 meses, ¿sí? Donde podemos escudriñar hasta lo profundo de lo recontra profundo, ¿sí? Pero bueno, vamos de a poco. Pero esto sirve también para fijar ciertos conceptos de lo más importante que es lo que va a venir, que es la salvación, porque uno dice, soy salvo, y hay que entender la salvación, hay que entenderla para poder decir, bueno, wow, lo que es la gracia de Dios, ¿no? Que está en nosotros en este tiempo. ¿Alguna otra pregunta? No, Dani, se entendió. Gracias, yo me estoy sacando muchas dudas con tus explicaciones, los PDFs. Bueno, Muchas gracias. me alegro. Bueno, Diana, te preguntaba una cosa. Sí, Dani, decime. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, Un poco cansado, pero bien. Bueno, Cansado, pero bien. todos estamos cansados. ¿Podés participar, podés orar para cerrar este tiempo? Bueno. Y no hay problema. Bueno, ¿oro ahora? Sí. Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, Espíritu Santo de Dios, te queremos dar las gracias, Señor, por este ministerio, Señor. Te queremos dar las gracias por poner esto en el corazón de cada una de las personas que dirigen la iglesia, Señor, para instruirnos, Señor. Te doy las gracias porque el Espíritu Santo está obrando, Señor, en este momento en cada uno de nosotros, dándonos entendimiento, Señor, y está transmitiendo Él, Señor, tu voluntad perfecta y agradable en esta tierra, Señor. Te doy las gracias, papá, y te pido, Señor, para que esto siga creciendo, para que siga llegando a más personas, Señor, para que puedan conocerte, para que puedan conocer la forma en la que obras y en la que trabajas en nosotros, Señor, y que tomes
corazón dispuesto a toda la enseñanza que vos nos estás dando, a todo el alimento que nos das, Señor. Te pido, Señor, que santifiques nuestros corazones, que los purifiques y que sea el lugar perfecto para que tu Espíritu Santo habite en nosotros, Señor, y te pedimos perdón si en algún momento nosotros con nuestras acciones, con nuestros pensamientos o cualquier cosa que hayamos hecho que no sea de tu agrado, Señor, haya ofendido. Te pedimos, Señor, de tu misericordia, de tu paz, y que estés obrando en cada una de las familias que están presentes, Señor, en cada una de sus necesidades. Te damos las gracias, Señor, porque tu amor es infinito y es eterno, Señor, tu misericordia es grande. Y nada más que darte las gracias, Señor. En el nombre de Jesús pongo el descanso de nosotros, de cada una de las personas y todas las peticiones que tengan en su corazón, para que vos obres y tomes el control. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, en estos minutitos que quedan, Ayelén, fíjate, en la página 97 en adelante, habla de las obras que realiza en nuestra vida. Y mirá lo que dice. Primero, regenerarnos. Segundo, darnos. Tercer, colocar arras. Ya lo vamos a ver. Nos adopta Dios, mora en nosotros, nos adopta el Espíritu Santo, mora en nosotros y nos unge. Y en nuestros ministerios nos renueva, nos llena, nos da plenitud, nos santifica y todo esto es lo que pasa en nosotros a partir del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que, chicos, lo dejamos ahí, nos vamos a descansar, le damos gracias a Dios y le pedimos que esto que nos ha entrado por los oídos llegue a nuestro corazón, anide y nos traiga paz, ¿sí? Nos dé frutos, nos haga dar frutos. Ese es el único objetivo de nuestras vidas, en Cristo Jesús. Chicos, nos vemos. Cuídense todos. Gracias a todos. Y cualquiera que tenga alguna duda, que no se anima a preguntarla o algo por el estilo, pregunte por otros medios. No hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Mando un abrazo grande, que Dios los bendiga a todos. Un beso, Vivi, un beso, Ramiro, un beso para tu esposa. Chao, Norma. Chao, Marcela, Ale, Morena. Nos vemos. Chao. Alex, Lourdes, Dayana, Ayelén. Cuídense mucho. Si puedo, hoy mismo le subo la grabación. ¿Sí? Chao, chao.